Anunnakis. La última era 3120 DC, con una prosa que entrelaza la ciencia ficción futurista con ecos de antiguas civilizaciones. José María Alarte Duart nos invita a recorrer un viaje épico a través del tiempo, el espacio y las realidades paralelas. En esta obra, la humanidad ha superado los límites de su mundo para convertirse en protectora del equilibrio universal, enfrentándose a los vestigios de los antiguos Anunnaki y a las amenazas que surgen del mismísimo vacío cósmico. Más que una historia sobre tecnología avanzada o viajes interdimensionales, este libro es una reflexión profunda sobre el poder, el destino y la responsabilidad de aquellos que tienen en sus manos el curso de la creación. A través de personajes valientes, con hitos existenciales y escenarios que desafían la lógica, José María Alarte Duart construye un universo rico en simbolismo, donde cada decisión resuena en múltiples mundos. Los Guardianes del Multiverso no solo expande los límites del género, sino que plantea una pregunta fundamental: ¿estamos preparados para sostener el equilibrio del universo, o somos apenas aprendices jugando con las fuerzas de lo eterno? Bienvenidos a una historia que desafía el tiempo. Bienvenidos al multiverso. Bienvenidos al legado de los Guardianes. Retorno de los dioses. El comandante Selena Riordan observaba el cielo desde la terraza de la Estación Espacial Orión 9. Un oscuro agujero de gusano se abría en el horizonte, un portal dimensional que los científicos habían identificado como la puerta de entrada de los Anunnaki. Durante generaciones, la humanidad había avanzado en tecnología, pero nunca había estado tan cerca de enfrentar a los seres que una vez habían controlado su destino. Con la llegada de la OTA de los Anunnaki, la tensión aumentaba. El conflicto en el espacio ya era inminente. Pero algo era diferente esta vez. Los Anunnaki no llegaban como dioses todopoderosos, sino como una especie que había evolucionado aún más, con la capacidad de manipular las leyes de la física y la biología a su voluntad. Selena no podía evitar preguntarse, ¿qué querían realmente? ¿Era esta una invasión o un reencuentro? ¿Y qué papel tendría la humanidad en esta nueva era? La advertencia del pasado. La alarma resonó por toda la Estación Espacial Orión 9. Selena Riordan, con su uniforme de comandante ajustado y su rostro endurecido por años de servicio, se dirigió rápidamente a la sala de control. A lo lejos, el portal dimensional que había aparecido en el espacio parecía pulsar con una energía que hacía vibrar el aire mismo. Los sensores detectaban una enorme OTA que emergía del agujero de gusano. Los Anunnaki estaban de vuelta. En la sala de control, un equipo de científicos y militares ya estaba en plena actividad, observando las pantallas y recibiendo transmisiones de los sistemas de defensa de las colonias cercanas. La tensión en el aire era palpable. Nadie había esperado este regreso tan pronto, y mucho menos con la magnitud de poder que ahora parecía desplegarse. Comandante Riordan, tenemos una señal de radiofrecuencia proveniente del portal, dijo el teniente Jared Kline, uno de los operadores más experimentados. Esa es una transmisión codicada. Parece un mensaje. ¿De los Anunnaki? Selena preguntó, su tono grave. No estoy seguro, respondió Kline. Pero es muy antiguo. El código tiene patrones que coinciden con las antiguas escrituras sumerias. Es casi como si nos estuvieran advirtiendo. Selena frunció el ceño. Durante siglos, los humanos habían tratado de descifrar los mensajes de los Anunnaki, pero sus lenguajes y símbolos eran tan complejos que, a pesar de los avances tecnológicos, seguían siendo un misterio. Habían creado vastos monumentos y estructuras que aún ocultaban secretos, pero nunca nadie había entendido por completo la naturaleza de su relación con la humanidad. Desactive la codificación. Intentemos traducirlo, ordenó Selena, tomando el control de la consola. El mensaje comenzó a desenrollarse en la pantalla, y lo que apareció no fue lo que esperaba. Nosotros somos los creadores y los destructores. Hemos regresado por lo que es nuestro. Los cielos os pertenecen, pero vosotros sois la llave de vuestro futuro. Elegid sabiamente. El mensaje era ambiguo, pero la amenaza era clara. Selena sabía que no podía conar en una simple advertencia. Los Anunnaki no volvían a la Tierra con la intención de ser benevolentes,
pero tampoco parecían estar aquí para destruirlo todo de inmediato. ¿Qué significa eso?, preguntó el capitán Lucas Grant, quien había estado observando la transmisión. No lo sé, respondió Selena, el ceño fruncido. Pero si algo nos ha enseñado la historia, es que siempre hay algo más detrás de sus palabras. El dilema de la alianza. Mientras la OTA Anunnaki avanzaba hacia las órbitas planetarias de la humanidad, las colonias espaciales comenzaron a prepararse para el peor escenario posible. Los humanos estaban mejor equipados que nunca, con una tecnología de defensa que superaba con creces los logros de los tiempos anteriores. Sin embargo, había una división creciente en las altas esferas del poder, muchos abogaban por la resistencia total, mientras que otros veían una oportunidad para forjar una alianza con los Anunnaki. Ellos nos han dejado su legado, incluso si lo olvidamos, decía Dr. Elias Marduk, un líder político de la colonia terrestre, ante una asamblea del gobierno interplanetario. Quizás debamos considerarlo una oportunidad, no una invasión. Tal vez los Anunnaki puedan ofrecernos algo más que destrucción. O tal vez nos estén manipulando de nuevo, respondió Selena, interviniendo desde su asiento. No podemos olvidar lo que hicieron en el pasado. Su regreso podría no ser más que una reconfiguración de su antiguo dominio. El debate era feroz. Mientras tanto, en las profundidades de la estación Orión 9, un equipo de científicos liderados por Dr. Zaria Yates, experta en inteligencia artificial, trabajaba incansablemente para descifrar las motivaciones de los Anunnaki y, si era posible, encontrar una manera de contrarrestar su poder sin entrar en conflicto directo. Comandante Riordan, dijo Zaria con voz grave, mirando una proyección holográfica de un mapa estelar. La OTA Anunnaki está configurada de manera estratégica. No se están dirigiendo a la Tierra. Están buscando algo en las colonias exteriores, más allá de la órbita de Júpiter. Si queremos comprender sus intenciones, tenemos que averiguar qué están buscando allá. Selena asintió. Entonces prepárate, porque vamos a ser los primeros en llegar allí. La revelación Selena, junto con un equipo de élite, abordó la nave Exodus, equipada con la última tecnología en armas, defensa y velocidad, dispuesta a llegar antes que la OTA Anunnaki. Su misión, explorar el misterio detrás de la avanzada OTA que se dirigía hacia los límites exteriores del sistema solar, y descubrir qué buscaban realmente los Anunnaki. A medida que se aproximaban al borde de la órbita de Júpiter, algo extraño sucedió. La nave comenzó a recibir extrañas vibraciones. De repente, las estrellas parecieron desaparecer en el vacío, como si el espacio mismo estuviera alterado. Comandante, las coordenadas nos llevan directamente a una antigua estación de observación que los Anunnaki construyeron hace siglos. No debería estar aquí, informó uno de los técnicos. Selena observó el holograma que aparecía ante ella. Era un lugar olvidado, casi como un santuario escondido en el espacio profundo. Sin embargo, algo en su interior irradiaba una energía extraña, algo que ni siquiera los más avanzados sensores podían identificar. Este es solo el inicio de un mundo lleno de secretos, descubrimientos y decisiones cruciales. Los Anunnaki han regresado, pero sus motivos son inciertos. Los humanos deben decidir si resistir, colaborar o buscar respuestas en las sombras de su propia historia. La estación olvidada. La nave Exodus avanzaba lentamente hacia la estación de observación Anunnaki, otando silenciosa en la negrura del espacio, más allá de la órbita de Júpiter. La estación, cubierta de polvo cósmico y restos de una civilización antigua, parecía abandonada, pero la vibración extraña seguía creciendo. Estamos entrando en la zona de influencia de la estación, informó el comandante Riordan mientras observaba los controles. Preparen los trajes espaciales y asegúrense de que las conexiones de energía estén estables. No sabemos qué tipo de ambiente encontraremos allí. El equipo se alistó rápidamente, sabiendo que las respuestas que buscaban podían estar en ese lugar olvidado, el cual parecía ser el origen de la manipulación Anunnaki de la realidad. La estación era un enigma. A simple vista, se asemejaba a una estructura de control científica, con enormes paneles de datos cubiertos por una capa de oxidación y obsolescencia.
Sin embargo, lo que les llamó la atención fue una serie de símbolos grabados en las paredes. Símbolos que parecían estar en el mismo lenguaje que los antiguos textos sumerios, pero con una complejidad mayor. ¿Qué son estos símbolos? No los hemos visto en ningún archivo antiguo, preguntó Zarya Yates mientras escaneaba un muro de la estación con su dispositivo. Parece que hay algo en la frecuencia de estos símbolos que interactúa con la energía de la estación, dijo Zarya, tocando un panel de control que parecía reaccionar ante su presencia. Esto no es solo tecnología Anunnaki. Es algo más antiguo. Un zumbido sordo resonó en la estación, y un panel se abrió, revelando una cámara secreta que contenía un objeto otante en el centro, un dispositivo esférico de aspecto futurista, brillando con energía inalcanzable, pero palpable. Esto no es de este mundo, murmuró Selena, sintiendo la intensidad de la energía que emanaba del objeto. Sin pensarlo, Selena se acercó al dispositivo. En el momento que su mano tocó la esfera, la energía de la estación pareció intensificarse, y una imagen holográfica apareció ante ellos. En ella, los Anunnaki se mostraban de una manera completamente diferente, no como los dioses temidos del pasado, sino como una raza de viajeros cósmicos, buscando desesperadamente una forma de salvación. La imagen mostraba un mensaje que no había sido escuchado por los humanos durante miles de años: nosotros fuimos creados por una inteligencia superior. Nuestra misión no era solo dominar, sino preservar el equilibrio universal. Ahora, hemos regresado para evitar el N de todo lo que hemos conocido. Lo que ustedes llaman el caos está cerca. La única forma de detenerlo es trabajando juntos. ¿Qué significa esto?, preguntó Jared Kline, mirando la imagen con asombro. El caos, ¿qué caos?, replicó Selena, mientras miraba la esfera, sintiendo una extraña mezcla de miedo y fascinación. Nos están pidiendo ayuda. Zarya observó el holograma detenidamente. No, están advirtiéndonos. Nos están diciendo que ellos no son los culpables del caos, sino guardianes de algo mucho más grande y más peligroso. De repente, un sonido grave resonó desde el centro de la estación. La esfera comenzó a girar, proyectando una luz cegadora que envolvió toda la cámara. La visión desapareció, y en su lugar, un mensaje encriptado comenzó a transmitirse a través de los sistemas de la nave. Nos hemos equivocado al dejarlos a solas. La verdad sobre su creación está en su interior. La humanidad es la clave para salvar el equilibrio. Despierten antes de que sea demasiado tarde. La decisión regresaron a la nave, con más preguntas que respuestas. Selena, Zarya, Kline y el resto del equipo se sentaron en la sala de comando, procesando la información que acababan de obtener. La humanidad no solo era una creación de los Anunnaki. Era algo más, algo vinculado a un equilibrio universal que los Anunnaki habían estado protegiendo. El regreso de los Anunnaki ya no parecía una invasión, sino un intento desesperado de advertir a los humanos sobre una fuerza mucho mayor que acechaba. Pero, ¿por qué había estado oculta esta información durante tanto tiempo? ¿Qué era esa fuerza que los Anunnaki temían? ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Zarya, mirando a Selena con incertidumbre. Debemos volver a la Tierra. Esto es más grande que una simple amenaza de invasión, respondió Selena, sus ojos fijos en la pantalla que mostraba la estación Anunnaki a lo lejos. La humanidad tiene que saber lo que hemos descubierto. Si hay algo que necesitamos, es tiempo. El tiempo para prepararnos para lo que se avecina. ¿Y si los Anunnaki no pueden ser de Conanza?, replicó Kline, preocupado. Podrían estar manipulándonos. Es cierto, asintió Selena. Pero el mensaje que recibimos no suena a manipulación. Ellos están tan perdidos como nosotros en esta situación. Entonces, ¿nos unimos a ellos?, preguntó Zarya, mirando a todos con una expresión seria. No, dijo Selena con meza. Lo primero es entender lo que realmente está en juego. El caos, la única forma de evitarlo es saber qué lo provoca. Y para eso, debemos viajar más allá de los límites de este sistema. Los Anunnaki ya han comenzado a despertar. Nosotros también lo haremos.
La historia de los Anunnaki y su regreso estaba lejos de ser solo una batalla por el control del espacio. Se trataba de una lucha por el equilibrio universal, donde la humanidad desempeñaba un papel crucial. A medida que Selena y su equipo se adentraban en lo desconocido, las líneas entre aliados y enemigos comenzaban a desdibujarse. Más allá del sistema, la Exodus se dirigía hacia la periferia del sistema solar, hacia el espacio desconocido, más allá de los límites de la protección gravitacional de Neptuno y el cinturón de asteroides. La nave viajaba a una velocidad impresionante, pero el espacio parecía seguir expandiéndose interminablemente frente a ellos, como un vasto océano sin N. Comandante, hemos recibido una transmisión de la estación Anunnaki, informó Zarya desde su consola, sus dedos moviéndose rápidamente sobre los controles. Está claramente dirigida a nosotros. Dicen que tenemos que llegar al borde del vacío. Allí se encuentra la respuesta a lo que hemos estado buscando. El borde del vacío, repitió Selena, mirando el mapa estelar. Eso está más allá de cualquier ruta registrada. No existe en nuestros datos. Es un lugar que no se encuentra en las cartas estelares, agregó Kline, quien estaba observando los análisis de la nave. El borde del vacío parece ser una frontera interdimensional. Un punto donde las leyes de la física se distorsionan. Eso no suena nada bien, dijo Selena, sus pensamientos procesando la magnitud de lo que eso podría significar. El borde del vacío no solo era un espacio desconocido, sino también un lugar donde las dimensiones podrían doblarse, donde el tiempo y el espacio podrían ser manipulados. Pero es la única forma de obtener las respuestas. Debemos seguir adelante, sentenció Selena, apretando los puños. Sabía que el viaje los llevaría a lo desconocido, pero las decisiones ya no eran opcionales. El futuro de la humanidad estaba en juego. La distorsión a medida que se acercaban al borde del vacío, la Exodus comenzó a experimentar anomalías en los sistemas. Los sensores de navegación comenzaron a fallar, los gracos espaciales fluctuaban y el tiempo parecía ralentizarse de manera extraña. Comandante, estamos entrando en la zona de distorsión. Los sistemas de navegación están fuera de control, informó Zarya, mientras los monitores parpadeaban sin cesar. Estamos cerca, pero algo no está bien. Selena observó la pantalla principal, donde una enorme nube de energía comenzó a formar una especie de campo impenetrable alrededor de la nave. Se sentía como si el espacio mismo los estuviera absorbiendo. De repente, la nave se sacudió violentamente. Las luces titilaron, y un ruido extraño, como una vibración profunda, comenzó a resonar en las paredes de la Exodus. Es la distorsión del vacío, gritó Kline. El espacio está doblándose. Es como si estuviéramos siendo arrastrados hacia una dimensión diferente. Una visión deslumbrante apareció ante ellos, una vasta estructura flotante, no en el espacio, sino suspendida en un vacío abismal. Era una ciudad, pero no como ninguna otra que hubiera existido. El diseño era anticuado y futurista al mismo tiempo, con enormes estructuras metálicas que brillaban en un color iridiscente, cubiertas de inscripciones en un lenguaje que ni siquiera Zarya, experta en criptografía, había visto jamás. ¿Qué es esto?, preguntó Selena, asombrada por la escena frente a ella. Una ciudad construida más allá de las dimensiones conocidas. Este lugar debe ser el núcleo de lo que los Anunnaki llaman el vacío. Es un nodo entre dimensiones, dijo Zarya, sus ojos fijos en las pantallas. Un punto de convergencia entre diferentes realidades. Aquí es donde las reglas de la física y la conciencia humana se mezclan. Los guardianes del vacío. La Exodus se detuvo, y el equipo comenzó a prepararse para salir. Sabían que debían estar preparados para cualquier cosa. La ciudad flotante era un lugar de extrema incertidumbre, y cada paso que dieran podría llevarlos a lo desconocido. Al aterrizar, fueron recibidos por una serie de guardianes. No eran seres como los humanos o los Anunnaki, sino entidades compuestas de pura energía y luz, con formas cambiantes, como si fueran una manifestación de la propia conciencia del vacío. Bienvenidos, dijo una de las entidades, cuya voz parecía resonar tanto en sus mentes como en el aire.
Habéis cruzado el umbral. Ahora estáis en el lugar donde el universo se encuentra con la verdad. Selena miró a su alrededor, buscando una explicación para lo que estaba sucediendo. ¿Qué es este lugar? ¿Y quiénes son ustedes? Nosotros somos los guardianes de las puertas. Custodiamos el equilibrio del multiverso. Los Anunnaki nos han buscado durante milenios, pero solo ustedes, los humanos, pueden comprender lo que está en juego. Zarya dio un paso adelante, sus ojos brillando con curiosidad. Los humanos. ¿Por qué nosotros? Porque ustedes son la clave, respondió la entidad, su forma brillando aún más intensamente. Ustedes poseen algo que los Anunnaki jamás entendieron, el potencial para elegir. Y es a través de esa capacidad que pueden restaurar el equilibrio perdido, o permitir que todo colapse. La voz resonó en sus mentes, como si estuvieran recibiendo una revelación más allá de lo comprensible. La conexión entre el espacio, el tiempo, las dimensiones y los seres humanos era más profunda de lo que jamás imaginaron. La decisión al de vuelta a la Exodus, Selena y su equipo se enfrentaban a la decisión más crucial de sus vidas. Habían viajado a los límites del universo conocido y habían descubierto una verdad aterradora: los Anunnaki no eran los enemigos, sino jugadores en una guerra cósmica más grande. Sin embargo, los humanos poseían una elección que podría cambiar el destino de todo el multiverso. Ellos dicen que somos la clave, reaccionó Selena, mirando las estrellas a través de la ventana de la nave. Pero no sé si estamos listos para la responsabilidad que eso conlleva. No tenemos otra opción, dijo Kline, con una determinación en su voz. Si no actuamos, todo podría colapsar. Ellos lo saben. Con el futuro del multiverso en sus manos, Selena y su equipo debían decidir si seguir la advertencia de los guardianes y restaurar el equilibrio, o permitir que el caos se desatara y las dimensiones se desmoronaran. El destino de todos los mundos estaba por definirse, y solo los humanos podían decidir si serían los salvadores o los destructores. La historia de los Anunnaki, los guardianes y los humanos alcanzaba su punto culminante. ¿Serían los humanos capaces de elegir sabiamente, o sucumbirían ante el poder de aquellos que habían influenciado su destino durante milenios? El eco de las decisiones la Exodus flotaba en silencio en el borde del vacío, como una pequeña burbuja atrapada en el vasto abismo de lo desconocido. Selena y su equipo, a bordo de la nave, meditaban sobre la decisión que tenían ante ellos. A medida que las estrellas se desvanecían más allá de la ventana, la magnitud de lo que estaban a punto de hacer comenzaba a hundirse en sus corazones. El vacío era el crisol donde la realidad se fundía y las reglas del universo parecían no aplicarse. Los guardianes les habían ofrecido una opción, pero realmente entendían lo que implicaba. Si decidimos restaurar el equilibrio, no solo estaremos salvando el multiverso, reaccionó Zarya, mientras observaba las complejas fórmulas holográficas flotando frente a ella. Estamos interviniendo en el lujo natural de la existencia misma. ¿Qué consecuencias tendrá eso para las dimensiones que no conocemos? Es cierto, asintió Selena, recorriendo el centro de comando de la nave. Pero si no hacemos nada, el vacío devorará todo. El caos no se detendrá, y las dimensiones se desmoronarán. Todo lo que hemos conocido, todo lo que somos, desaparecería. No tenemos tiempo para esperar, dijo Kline con meza. Sabemos lo que está en juego. Y aunque las implicaciones sean enormes, nuestra elección parece clara. El destino de todo el universo depende de lo que hagamos a continuación. La llave perdida. Selena, Zarya y el equipo decidieron viajar al núcleo del vacío, donde las fuerzas de la realidad y la antirrealidad se entrelazaban. Allí encontrarían la llave para restaurar el equilibrio, el artefacto de los viejos, un objeto que los Anunnaki habían protegido durante milenios, y que, según los guardianes, poseía el poder para estabilizar las fuerzas descontroladas. La entrada está oculta, dijo Zarya mientras descifraba los códigos antiguos grabados en la pared de la estructura flotante en el centro del vacío. Esto es mucho más complejo de lo que pensábamos. La llave no es solo un objeto, es una relación de fuerzas. ¿Cómo una relación de fuerzas?, preguntó Selena,
con una ceja levantada. Cada decisión que tomemos aquí no solo afectará a este lugar, sino a todas las dimensiones. El artefacto no tiene poder por sí mismo. Necesita la voluntad de los seres vivos, la voluntad del universo entero para restaurar el equilibrio. Con esa revelación, Selena comprendió que lo que estaban a punto de hacer no era solo una cuestión de salvar su propia realidad. Era una cuestión de restaurar el orden en todas las realidades posibles. Necesitamos reunir todos nuestros esfuerzos, dijo Selena, mirando a cada miembro del equipo. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Las fuerzas de la existencia y la antirrealidad se verán reflejadas en nuestras decisiones. El sacrificio. Cuando llegaron al núcleo del vacío, se encontraron con una vasta cámara cristalina, llena de energía pura. En el centro de la cámara otaba el artefacto de los viejos, una esfera brillante que parecía resonar con la vibración del universo. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse, una presencia ominosa apareció ante ellos. Era un Agura familiar, Cronos, el líder de los Anunnaki, quien había seguido sus pasos hasta este punto. ¿De verdad creen que pueden restaurar el equilibrio?, dijo Cronos, su voz reverberando por todo el espacio. Lo que ustedes llaman equilibrio es solo un estado efímero. En cuanto la energía del artefacto sea liberada, las dimensiones caerán en un ciclo eterno de destrucción y reconstrucción. No podemos permitir que el caos gobierne, respondió Selena, con firmeza. La humanidad tiene el poder de elegir. Nosotros elegiremos restaurar el equilibrio, no solo para nosotros, sino para todas las dimensiones. El poder del artefacto no puede ser controlado por simples mortales, advirtió Cronos. Nadie, ni siquiera los Anunnaki, puede controlar sus efectos a largo plazo. Al intentar salvar el multiverso, ustedes arriesgan la creación misma. El equipo de Selena miró la esfera otante ante ellos, sus corazones palpitando con la pesada decisión que tenían que tomar. El sacrificio era inevitable, restaurar el equilibrio significaba una profunda alteración de la realidad, pero también traería consigo un nuevo orden. Una estructura donde la humanidad jugaría un papel fundamental en el multiverso. Estamos dispuestos a arriesgarlo todo, dijo Zarya, con una mirada decidida. Las consecuencias de no actuar son peores que cualquier sacrificio. Selena extendió su mano hacia el artefacto. En el momento en que tocó la esfera, una onda de energía se extendió por todo el vacío, abriendo portales entre dimensiones. La realidad comenzó a fracturarse y luego a reconfigurarse. Los Anunnaki, los guardianes, las fuerzas del caos y la creación, todo se entrelazaba en un solo hilo. El renacer del multiverso. El artefacto de los viejos emitió una explosión de luz y energía, que transformó la estructura del vacío en una realidad nueva y estable. Las dimensiones comenzaron a fusionarse y a reorganizarse, como si un vasto rompecabezas cósmico estuviera siendo resuelto. Lo hemos hecho, susurró Selena, mirando la nueva realidad que se desplegaba ante ellos. El equilibrio ha sido restaurado. Sin embargo, algo más sucedió. Las fuerzas cósmicas que habían estado luchando por el control comenzaron a comprender su propósito. La humanidad ya no era simplemente un peón en el juego de los Anunnaki. Ahora, los humanos eran guardianes de su propia existencia, con la capacidad de influir en el lujo del multiverso. El vacío ya no era una amenaza. En su lugar, el equipo de la Exodus había forjado un nuevo orden en el que las realidades convivían en equilibrio, y la humanidad había encontrado su propósito, proteger el multiverso. El viaje aún no ha terminado, dijo Zarya, mirando hacia el horizonte de este nuevo universo. El verdadero desafío será mantener el equilibrio que hemos restaurado. El legado humano. En los siglos venideros, los humanos se convirtieron en los nuevos guardianes del multiverso, uniendo las fuerzas de la realidad y la antirrealidad. La historia de los Anunnaki pasó a ser parte de un legado compartido, pero ahora, los humanos tenían el control sobre el equilibrio que había sido establecido. El futuro del multiverso ya no dependía de fuerzas ajenas, sino de aquellos que comprendían el poder de la elección. Y mientras las estrellas seguían brillando en el firmamento, los guardianes del nuevo equilibrio miraban hacia adelante,
sabiendo que el destino de todos los mundos ahora estaba en sus manos. Los nuevos guardianes, la humanidad, ahora convertida en los nuevos guardianes del multiverso, comenzaba a explorar el alcance de su poder recién adquirido. Las decisiones tomadas en el vacío, al restaurar el equilibrio, no solo habían salvado las dimensiones, sino que también habían otorgado a los humanos un papel trascendental en la protección y administración de las realidades. Selena, Zarya, Kline y el resto del equipo de la Exodus se convirtieron en los líderes del nuevo Consejo Interdimensional, conocido como la Orden de los Guardianes. A través de una red de comunicación que conectaba todas las realidades, guiaban a las civilizaciones que ahora convivían en una estabilidad recién forjada. Es increíble, dijo Zarya, mirando la compleja red de conexiones entre las dimensiones que se proyectaba en el holograma de la sala central. Estamos viendo todo el multiverso en tiempo real. Cada decisión, cada acción, cada elección en cualquier dimensión afecta a todas las demás. No podemos fallar, añadió Selena, mirando hacia el horizonte de su nuevo comando. Nuestro papel es vigilar el equilibrio y asegurarnos de que ninguna fuerza pueda romperlo. No importa de dónde vengan. El Consejo era un organismo interdimensional, compuesto no solo por humanos, sino también por representantes de las razas que habitaban las múltiples realidades, los Anunnaki, seres de energía como los guardianes del vacío, y otras entidades cósmicas que ahora entendían que su existencia estaba entrelazada con la de los humanos. Los ecos del pasado, sin embargo, el legado de los Anunnaki no podía ser ignorado. Aunque los humanos se habían convertido en los guardianes del equilibrio, la historia de los Anunnaki seguía viva en las antiguas ruinas de sus civilizaciones, dispersas por todo el multiverso. Selena, Zarya y el equipo comenzaron a investigar las antiguas tecnologías y secretos de los Anunnaki para entender mejor sus capacidades y evitar caer en los mismos errores que ellos cometieron. Los Anunnaki no eran simples conquistadores, reaccionó Zarya, mientras analizaba antiguos artefactos recuperados en una de las primeras expediciones a una de las estaciones perdidas de los Anunnaki. Ellos buscaron controlar la energía cósmica, pero nunca pudieron comprender el verdadero significado del equilibrio. Ellos temían lo que los humanos ahora tienen, agregó Selena. El poder de elegir, de modificar la realidad según nuestra voluntad. Eso fue lo que nos permitió restaurar el equilibrio y lo que los Anunnaki nunca pudieron lograr. El conocimiento de los Anunnaki era vasto y poderoso, pero también peligroso. Su obsesión por el control había puesto en riesgo el multiverso entero. Los humanos, al tomar el control del equilibrio, también heredaron los peligros de ese conocimiento y las tensiones entre las diferentes entidades que buscaban su poder. La sombra del caos. Mientras la orden de los guardianes mantenía la estabilidad, una nueva amenaza comenzaba a gestarse. De las grietas del vacío, surgieron entidades caóticas que se alimentaban de la inestabilidad de las dimensiones. Estos seres, nacidos del caos absoluto, comenzaron a infiltrarse en las realidades, buscando deshacer todo lo que los humanos y los Anunnaki habían trabajado por construir. No son simplemente criaturas, dijo Kline, observando las primeras señales de las entidades caóticas en los informes interdimensionales. Son una manifestación de lo que ocurre cuando el equilibrio se rompe. Son la antítesis de todo lo que hemos luchado por proteger. El vacío no está vacío, reaccionó Selena, mirando las estrellas que brillaban en el horizonte. Es el lugar donde todo lo que no tiene forma, todo lo que no puede ser tenido, se acumula. Y ahora, esas fuerzas de caos están tomando forma, están comenzando a cruzar las fronteras entre las dimensiones. Para enfrentar la amenaza, la Orden de los Guardianes tuvo que aprender a utilizar las energías del vacío a su favor. Los Anunnaki, aunque alejados del poder, aún poseían conocimiento profundo sobre las entidades del caos. Decidieron trabajar con los seres de energía para desarrollar nuevas técnicas que pudieran neutralizar a las entidades caóticas. No debemos subestimarlas, advirtió Zarya, mirando los informes de los primeros enfrentamientos. Estas entidades no siguen las reglas que conocemos. Son fuerzas puras de disolución. Son la muerte misma de las dimensiones. La batalla por la estabilidad. La Exodus se preparó para su próxima misión,
Una incursión directa en el corazón del vacío para enfrentar a las entidades caóticas. Selena, Zarya y Kline sabían que esta misión no solo pondría a prueba sus habilidades como guardianes, sino que también desharía su comprensión del equilibrio que habían restaurado. No solo luchamos por nuestra dimensión, dijo Selena mientras preparaban la nave para el viaje. Luchamos por todas las dimensiones. Por todo lo que hemos reconstruido. La batalla contra las entidades caóticas sería la más difícil que habían enfrentado. Enfrentarse a seres que deshacían la realidad misma era una tarea monumental. Pero los guardianes estaban listos para enfrentar el desafío. La Exodus se adentró en el vacío una vez más, mientras los equipos interdimensionales se preparaban para el enfrentamiento con el caos. La estabilidad del multiverso estaba en juego, y solo aquellos que comprendieran el equilibrio serían capaces de sobrevivir. La confrontación Null en el centro del vacío, donde la luz y la oscuridad se entrelazaban en una danza sin N, los guardianes se enfrentaron a las entidades caóticas. A cada movimiento de las criaturas, el espacio se retorcía, las estrellas se apagaban y la materia se desintegraba. Debemos estabilizar el núcleo, ordenó Selena, mientras un portal interdimensional se abría ante ellos, arrojándolos al centro de la batalla. Zarya y Kline luchaban a su lado, manipulando las energías cósmicas y utilizando el conocimiento heredado de los Anunnaki para reforzar las barreras del vacío. Cada golpe de las entidades caóticas los empujaba más cerca del abismo, pero su determinación era más fuerte. Finalmente, después de una feroz confrontación, los guardianes lograron estabilizar el núcleo del vacío, utilizando una combinación de energía cósmica y voluntad humana para sellar a las entidades caóticas en una dimensión sellada. Lo hemos logrado, dijo Zarya, mientras las últimas entidades caóticas desaparecían en el vacío. El multiverso está a salvo por ahora. Un nuevo comienzo con el equilibrio restaurado y las entidades caóticas contenidas, la Orden de los Guardianes se consolidó como la última línea de defensa contra las fuerzas que amenazaban el multiverso. Los humanos, junto a las otras entidades, siguieron protegiendo las dimensiones, manteniendo el equilibrio en un universo que siempre estuvo al borde del caos. El legado de los Anunnaki se transformó, y los humanos se convirtieron en los verdaderos guardianes del multiverso, sabiendo que el futuro siempre estaría lleno de desafíos. Pero también sabían que, al Null, el poder de elegir y la fuerza de su voluntad podrían mantener el equilibrio por siempre. El desenlace del multiverso con el multiverso nullmente restaurado y las entidades caóticas selladas, los guardianes comenzaron a respirar con un ligero alivio. La estabilidad del cosmos había sido asegurada, pero el costo de esta victoria se había sentido en lo más profundo de cada uno de ellos. La batalla no solo había sido una confrontación física, sino también una prueba del alma, de la capacidad humana para comprender su lugar en un universo tan vasto y misterioso. La paz nunca es eterna, reaccionó Selena mientras observaba las estrellas en el horizonte de su nave, la Exodus. Las fuerzas del caos siempre encontrarán una grieta, un punto débil. Pero, al menos por ahora, hemos ganado. Aunque el vacío y sus amenazas habían sido contenidas, el universo no era estático. El equilibrio que habían restaurado requería una vigilancia constante, un esfuerzo constante para mantener el orden en el caos. Los guardianes, ahora conscientes del verdadero peso de su papel, sabían que la lucha no terminaría. Siempre habrá algo más grande que enfrentar, dijo Zarya, que había pasado horas analizando los datos de la batalla Null. Pero también es nuestra oportunidad de aprender y crecer. Si no fuera por este desafío, no sabríamos cuán frágil es la realidad. La humanidad, tras siglos de caos, ahora se encontraba al frente de una nueva era. Una era donde no solo su supervivencia dependía de su capacidad de enfrentarse a las fuerzas cósmicas, sino también su capacidad para elegir su propio destino. Era una nueva civilización, forjada en el vacío, y armada con un conocimiento que trascendía las barreras de la realidad. El último sacrificio, el verdadero sacrificio, llegó al Null, cuando los guardianes tuvieron que decidir cómo utilizar el poder restante del artefacto de los viejos. Aunque el artefacto había estabilizado el vacío, aún contenía un poder destructivo increíble que,
en manos equivocadas, podría deshacer todo lo que habían logrado. Selena se acercó al artefacto una última vez. La última decisión será la más difícil, susurró, mirando la esfera resplandeciente ante ella. Este poder puede llevarnos a nuevas alturas, pero también puede destruir lo que hemos logrado. El poder nunca es solo para nosotros, dijo Kline, mirando hacia el artefacto. Es para todos. Pero debemos recordar que, en manos equivocadas, es solo una amenaza. Selena, con una determinación renovada, activó el artefacto una última vez, disolviendo su poder en un destello de energía que selló permanentemente la fuente de caos. El sacricional fue su decisión, asegurando que el artefacto no cayera en manos equivocadas. El poder de la creación y destrucción fue absorbido, desapareciendo en una explosión de luz que oscureció las estrellas por un momento. Lo hemos hecho, dijo Zarya con una sonrisa aliviada, mientras el último resplandor del artefacto se desvanecía. El equilibrio está completo. La reconstrucción años pasaron después de la batalla anal. Las dimensiones, ahora completamente estabilizadas, se reconstruyeron en una red que conectaba las realidades de una manera que nunca antes se había logrado. Las civilizaciones que habían sobrevivido el caos comenzaron a orecer bajo la protección de los guardianes, mientras que los humanos tomaban su lugar como los verdaderos protectores del multiverso. Selena, Zarya y Kline ya no eran solo los guardianes de un único universo. Habían ascendido a un nivel superior, guiando no solo a los humanos, sino a todas las especies interdimensionales hacia un futuro de cooperación y conocimiento compartido. Los Anunnaki, que habían sido los antiguos maestros del vacío, ahora formaban parte de un consejo interdimensional con los humanos, reconociendo finalmente su capacidad para elegir su propio destino. El multiverso, una vez tan frágil y dividido, ahora vivía en un equilibrio armónico, donde la inuencia de las entidades caóticas había sido completamente erradicada. La vigilancia y la sabiduría de los nuevos guardianes garantizaron que las dimensiones siguieran prosperando, y aunque las amenazas siempre existían en los rincones más oscuros, los guardianes sabían cómo enfrentarlas. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos hecho, es solo el comienzo, reaccionó Selena, mirando el brillante tapiz de estrellas interdimensionales frente a ella. El futuro es lo que nosotros elegimos que sea. El ciclo continuo, las estrellas brillaban como nunca antes. En las oscuras profundidades del espacio, el vacío ya no existía. En su lugar, había una vasta red de realidades interconectadas, cada una en su propio equilibrio, protegidas por los guardianes. La humanidad, ahora con la capacidad de elegir su destino, se convirtió en el baluarte de la estabilidad del multiverso. Los Anunnaki, una vez seres de poder absoluto, ahora eran parte de una comunidad interdimensional que compartía el conocimiento y la sabiduría acumulada durante milenios. Selena, Zarya, Kline y el resto de los guardianes miraban hacia el futuro con esperanza, sabiendo que el ciclo de destrucción y creación continuaría. Y aunque la lucha nunca terminaría, ellos eran los custodios de la paz, los protectores del equilibrio. Porque, al final, el verdadero desafío no era simplemente salvar el multiverso. Era aprender a mantenerlo, a cuidarlo, y a evolucionar con él. Y en esa evolución, los guardianes entendieron algo fundamental: el multiverso no era solo un lugar, sino un proceso continuo de creación, destrucción y renovación. Este es el desenlace del viaje interdimensional de Selena y sus compañeros. Los guardianes del multiverso, la última confrontación en el año 3120, la humanidad ha alcanzado un nivel de poder y conocimiento sin precedentes, tomando el control del equilibrio del multiverso. Después de la desaparición de los antiguos Anunnaki, seres que alguna vez dominaron las fuerzas cósmicas, los humanos se convierten en los nuevos guardianes, responsables de mantener la estabilidad entre las múltiples realidades interconectadas. Pero con el regreso de las entidades caóticas, fuerzas de destrucción que buscan deshacer todo lo logrado, los guardianes deben enfrentarse a una amenaza aún mayor. Selena, Zarya, Kline y otros miembros de la Exodus se embarcan en una misión desesperada para neutralizar a estas entidades,
utilizando el artefacto de los Anunnaki para sellarlas de una vez por todas. A medida que las batallas interdimensionales se intensifican, los guardianes deben enfrentarse no solo a las fuerzas del caos, sino también a la verdad sobre el poder que han adquirido. En el proceso, deben hacer sacrificios personales y decidir el destino de un artefacto ancestral que puede salvar o destruir el multiverso. Con una mezcla de ciencia ficción y mitología, Los Guardianes del Multiverso, la última confrontación es una historia épica sobre la lucha por el equilibrio, el sacrificio y la capacidad humana de crear, destruir y renovar en un cosmos lleno de posibilidades infinitas. En el año 3120, la humanidad ha alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico sin precedentes, colonizando planetas lejanos y desarrollando inteligencia artificial avanzada. Sin embargo, el regreso de los Anunnaki, una antigua raza extraterrestre que una vez gobernó la Tierra, trastorna todo lo que la humanidad creía saber sobre su historia. A lo largo de los siglos, los Anunnaki se habían retirado del mundo, dejando a los humanos a su suerte. Pero ahora, siglos después de su partida, regresan con una fuerza descomunal, trayendo consigo una tecnología capaz de alterar la realidad misma. Este regreso no es pacífico, las antiguas tensiones entre los humanos y los Anunnaki resurgen, y la humanidad se enfrenta a una nueva guerra cósmica. En este futuro, los Anunnaki no solo buscan restablecer su dominio, sino también aprovechar el conocimiento adquirido por los humanos sobre los portales dimensionales, la inteligencia artificial y las capacidades genéticas, lo que los hace aún más peligrosos. Mientras las naciones humanas se dividen entre quienes quieren resistir y quienes desean aliarse con los Anunnaki, un grupo de científicos y militares de élite se une para evitar que el dominio de los dioses extraterrestres vuelva a tomar forma.